La Escuela de Diseño presenta Idearía, una iniciativa que busca educar a los docentes en inteligencia artificial generativa, acortando la brecha en el uso de herramientas digitales. Idearía nace con el objetivo de transformar la educación en diseño, equipando a nuestros docentes para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes con las habilidades del futuro. A través de un completo programa de capacitación, los docentes aprenderán las bases y los factores éticos que rigen en la IA, para integrarla correctamente en su quehacer profesional y en el aula, impulsando la creatividad y la innovación en el diseño. Empoderamos a los estudiantes para explorar nuevas fronteras del diseño, utilizando la IA como una herramienta que potencia la creatividad y como un agente para superar obstáculos técnicos. Preparamos a la próxima generación de diseñadores para un mundo impulsado por la tecnología, donde la IA y el diseño convergen para solucionar los problemas reales que puedan causar impacto social y responsabilidad medioambiental en el entorno en el cual se desarrollan. Únete al cambio en la forma de aprender y educar. Súmate al programa de capacitación e innovación con Idearía. Nos vemos en 2025. Bien. Bienvenidos todos los que han estado esperando. Gracias por su paciencia. Pero ya vamos a comenzar y vamos a hablar un poco en qué consiste y de qué trata Idearía, ya que este programa de capacitación e innovación docente en el uso de inteligencia artificial generativa. ¿Bien? Para comenzar y contextualizar un poco, necesitamos entender que la inteligencia artificial hoy en día ya está en todo, ¿ya? En todo y partiendo idealmente por la comida. Por ejemplo, la empresa chilena de generación de alimentos, ¿cierto? Not Company, utilizó IA principalmente para generar productos alimenticios, ya partiendo por mayonesa principalmente, o Not Mayo, ¿ya? En base a plantas, ¿ya? Este algoritmo de inteligencia artificial genera productos alimenticios en base a combinaciones de un algoritmo de inteligencia artificial. Hoy en día han expandido el negocio a productos que simulan la carne, simulan el huevo, como la mayonesa, y otras variantes. Ya la industria es muy grande hoy en día y es uno de los pioneros en el uso de inteligencia artificial en esta materia. ¿Bien? También, para los que quizá lo ocupan hoy en día, Waze es un caso ya que muchas veces uno no piensa que tiene inteligencia artificial, pero sí ocupa inteligencia artificial, pero no generativa, ¿ya? Y aquí es donde quiero empezar a marcar un poco qué es inteligencia artificial, ¿ya? Que es todo esto que estamos hablando, partiendo desde No Company, a Waze, que va tomando datos, ¿cierto? Del tráfico, de elementos que hay en la calle, que los mismos participantes de Waze, ¿cierto? La misma gente, la misma comunidad alimenta de datos, ¿ya? A este algoritmo y calcula, ¿cierto? Buenas rutas eficientes para llegar a ciertos lugares, ¿ya? Ahí también hay inteligencia artificial por detrás. ¿Bien? Otro caso, para que vean que también la inteligencia artificial no se limita solo a la inteligencia artificial generativa, que es lo más común o lo más popular que hemos visto hoy en día, el caso del proyecto Guacamaya, ¿ya? Que utiliza IA para hacer seguimiento en el Amazonas, ¿ya? A los bosques, ¿cierto? Que han sido degradados en el tiempo, ¿ya? Entonces, Proyecto Guacamaya utiliza IA para monitorear la deforestación, ¿ya? Y aquí hay otro caso aplicado de la IA ya en un contexto de cuidado medioambiental, ¿bien? Entonces, este programa, ya para bajar la contextualización, no va a hablar de inteligencia artificial en todo su esplendor, o sea, la inteligencia artificial es tremenda. Con estos tres casos que les acabo de mostrar, lo vemos revelado. Pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el uso de inteligencia artificial generativa, o más bien conocida como la IAG, ¿ya? Y para entender además dónde vive o dónde está la inteligencia artificial generativa, comparto este pequeño esquema, ¿ya? Para que entendamos que la inteligencia artificial generativa es parte de otros procesos que están dentro de la inteligencia artificial, partiendo por el famoso machine learning o aprendizaje máquina. Luego también están las redes neuronales, ¿ya? Y dentro de este proceso, ¿ya? También está el deep learning o el aprendizaje profundo, ¿bien? Entonces, dentro de este método del aprendizaje profundo, nace la IA generativa o la inteligencia artificial generativa, ¿bien? Donde tiene la capacidad de a través de estas redes neuronales, ¿ya? Generar contenido nuevo, ¿ya? Relacionar contenido,
y crear distintos elementos. ¿Bien? Entonces, para que vean que la inteligencia artificial generativa se posiciona en un lugar ya de un largo camino recorrido de la inteligencia artificial, ¿ya? Hasta hoy en día. ¿Bien? Y esto, bueno, tuvo un boom a partir de 2 años atrás, cuando se lanza GPT, ¿ya? ChatGPT, y todo el mundo empieza a hablar de la IA y la IA generativa, ¿ya? Pero hay que hacer esa distinción que la IA ya venía hace mucho tiempo, ¿ya? De hecho, de los años 50, un poco antes, que ya habían muestras de inteligencia artificial en el mundo de la computación y la informática. Es una disciplina plena de ese ámbito, ¿bien? Pero hoy en día, como se abrió al mundo a través de estas herramientas, ¿ya? Todos empezaron a hablar de IA generativa. Y ChatGPT causó el impacto, el gran impacto. A través de este dato lo podemos entender. Por ejemplo, ChatGPT llegó al 1.000.000 de usuarios en 5 días, una comparación a lo que Netflix logró en 3.5 años, en 3 años y medio. Entonces, para que vean el interés también que hay de la gente, la comunidad, en adoptar estas tecnologías y comenzar a usarlas. ¿Bien? Sin más preámbulo y dando esta introducción, vamos a comenzar a hablar de este plan de inteligencia artificial generativa, ¿ya? Ligado a la escuela de diseño, ¿ya? Y entendiendo también que Chile, ¿cierto? Es uno de los pioneros a nivel mundial en el uso de inteligencia artificial, ¿ya? Y la educación no se queda atrás, ¿ya? La educación no se queda atrás, y principalmente porque existen ciertos organismos que están empujando a la inteligencia artificial a que se implemente en educación, ¿ya? Porque la industria ya la tomó hace bastante tiempo, y están estas entidades que apoyan y colaboran la implementación de inteligencia artificial, ¿ya? Donde recientemente se acaba de bajar una política nacional de inteligencia artificial y ya existe un Centro Nacional de Inteligencia Artificial. En base a esto, este Centro Nacional de Inteligencia Artificial levanta datos, ¿ya? Y datos relevantes del impacto que puede ser en Chile, principalmente, la inteligencia artificial y la generativa, principalmente. ¿Ya? Por ejemplo, el 62% de los empleados en Chile se verían impactados por la IA generativa. ¿Ya? Esto revela la amplitud de lo que estamos hablando en el mercado laboral chileno, cómo va a impactar, cómo vamos a empezar a enseñar para ese mercado laboral. ¿Ya? Por el lado de la educación, también CENIA levanta este dato que estima que el impacto que va a tener, ¿cierto?, en la educación se vería reflejado en 258 millones de dólares al año, ¿ya? En más de 210.000 docentes en Chile. Esto quiere decir que los docentes van a desocupar gran parte de sus horas en tareas administrativas, repetitivas, ¿cierto? Donde las pueden dedicar a otros casos de uso, ¿ya? Y de lleno en fortalecer el método de enseñanza-aprendizaje hacia los estudiantes, ¿ya? Bien, entonces voy a invitar a la directora de escuela, Angelina Bacarela, ¿ya? Que nos va a conversar un poquito sobre este plan de inteligencia artificial generativa. Bien, Angelina, bienvenida. Gracias, Mario. No sé si necesito el mismo. No sé si quieres, pasa y conversamos. Yo si quieres te voy pasando la. No, dame necesito tu micrófono. Ah, ya, Ahí estamos, parece. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes ya, después de algunos inconvenientes que tuvimos, en donde ahí no tuvimos a la inteligencia artificial para que nos ayudara tan rápidamente. Pero bueno, yo les voy a contar algo de contexto, de cómo nace este programa, por qué estamos en esto, ¿cierto? Y por qué pensamos en desarrollar un programa de capacitación para nuestros docentes. Que es este programa de capacitación e innovación docente en el uso, como bien les dijo Harold, de la inteligencia artificial generativa en nuestra escuela de diseño. Y un poco contarles cuál es el contexto de esta integración de la inteligencia artificial generativa, ya que nosotros tuvimos un encargo de la vicerrectoría académica. Ya nuestro vicerrector académico nos encomendó a cada una de las escuelas de Duoc integrar
la inteligencia artificial generativa en la docencia, ¿cierto?, en una institución de educación superior técnico-profesional, es decir, cómo nosotros podíamos integrar herramientas en nuestro proceso formativo para que no solamente para que los docentes se manejen, sino que para que nuestros estudiantes también se internalicen con el tema y también la puedan empezar a aplicar. Por eso, a partir de este primer encargo, en donde el vicerrector nos habla de una primera aproximación estructurada al tema, nosotros teníamos dos opciones, nos podíamos a lanzar cursos de capacitación, pero dijimos, bueno, vamos a hacer este programa como buenos diseñadores, ¿cierto? Vamos a hacer un plan, lo vamos a diseñar, y así parte, ¿cierto?, este programa. Invitamos a Harold, ¿cierto?, ya que habíamos identificado un mayor conocimiento en el tema. Es importante ahí también ver cómo los espacios que generamos como escuela nos van permitiendo levantar capacidades de nuestros docentes. El año pasado Harold partió a través del Observatorio de Tendencias del DDHub, ¿cierto? Él postuló a participar con un tema de investigación asociado al uso de la inteligencia artificial. Y por lo tanto nosotros lo identificamos, ¿cierto?, como alguien que era una persona que estaba especializándose, investigando sobre el tema, que era de interés, y lo invitamos a él a ayudarnos en este programa que busca motivar, capacitar y apoyar a los docentes en la adopción de la inteligencia artificial generativa, asegurando su efectiva integración en nuestros procesos formativos, ¿cierto?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro estudiante, desarrollando capacidades creativas asociadas al diseño, que eso también fue súper relevante para nosotros. No es un programa de inteligencia artificial para cualquier escuela, es un programa, ¿cierto?, de capacitación de inteligencia artificial generativa para la escuela de diseño, y eso también lo hace diferente. Y en ese contexto, ¿cierto?, nos planteamos ciertos objetivos, y por eso les decía, como buenos diseñadores, dijimos, bueno, que lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar a nuestros docentes. Si no tenemos un buen diagnóstico, no vamos a poder desarrollar, ¿cierto?, una oferta a la medida o a las necesidades y a los requerimientos de nuestros docentes, en donde probablemente vamos a encontrar distintos niveles de conocimiento, claramente, y eso es un hecho, y también vamos a poder ver más adelante los resultados de ese diagnóstico, de una encuesta que ya les llegó, que ustedes ya respondieron. Lo segundo es motivar a los docentes para que adquieran conocimientos profundos, ¿cierto?, de la inteligencia artificial generativa y sus aplicaciones. Luego, capacitar a los docentes, ¿cierto?, en el uso de herramientas, y finalmente fomentar la implementación. De nada sacamos, ¿cierto?, con capacitar a nuestros docentes, sino fomentamos la implementación en proyectos pilotos que utilicen la inteligencia artificial generativa en asignaturas, obviamente, que sean idóneas de acuerdo a lo que está obviamente declarado en nuestros programas de asignatura y en nuestras maletas didácticas. Esos fueron los objetivos planteados. ¿Cuál es el impacto que esperamos que esto tenga en el rol de ustedes como docentes? Lo primero es que la inteligencia artificial generativa puede automatizar tareas repetitivas y administrativas, lo cual les permite a ustedes, obviamente, adquirir otros roles, y ahí pasa, ¿cierto?, el segundo impacto, que tiene que ver como esto automatiza tareas repetitivas. Los docentes se convierten en facilitadores y en orientadores de los estudiantes, que es algo que nosotros como escuela ya veníamos trabajando hace mucho tiempo, es algo que trae la metodología de aprendizaje colaborativo basado en desafíos. Por lo tanto, ¿cierto?, la idea es optimizar el uso del tiempo del docente para que se convierta en un real tutor para nuestros estudiantes. El tercer impacto es un mayor enfoque en actividades creativas y pedagógicas a partir del uso de la inteligencia artificial, y la necesidad, ¿cierto?, que es el otro impacto, de adaptación a nuevas herramientas tecnológicas, y ese también es un impacto que queremos que tenga en nuestro equipo docente. ¿Cuáles son los desafíos? La capacitación continua y nivelada es esencial para las competencias y para la actualización constante de competencias. La adaptación a nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje y superar la resistencia inicial que muchas veces hay al cambio. También esos son desafíos que nosotros nos hemos puesto de cara al equipo de nuestros docentes.
Acá también quiero reconocer el trabajo. Yo les dije que nosotros invitamos a Harold para que nos ayudara en este plan, pero había un equipo docente detrás de esto que nos ha estado apoyando, así que quiero reconocer el trabajo de un equipo donde hay varios docentes de esta sede, algunos otros de la sede San Carlos, ¿cierto? Donde está Harold Chacón, Luis Sepúlveda, Marcos Núñez, Joel Espinosa, Marión Castillo y Abel Escobar, que han estado trabajando en esta primera etapa de este plan, obviamente, a la cual se van a ir sumando cada uno de ustedes de acuerdo a las distintas etapas. Y les voy a contar cuál es el plan de implementación, ya cuál es la planificación. Nosotros hoy día estamos en este hito de lanzamiento, pero venimos trabajando ya desde el mes de septiembre, octubre, por ahí, ¿cierto? Y tenemos planificado lo que viene para el año 2025. Este es un proyecto que está presupuestado para el año 2025 con recursos asociados y vamos a ver, obviamente, evaluar, darle continuidad en el 2026 en caso de que fuese necesario, pero espera ser un plan para el 2025. La primera etapa es la etapa 0 del proyecto, que es la planificación, donde ahí nosotros, desde que nos juntamos, ¿cierto?, planificamos todo lo que les conté anteriormente. La etapa 1 es la etapa de diagnóstico. La etapa de diagnóstico, ¿cierto?, que consideró el desarrollo de un instrumento que se envió, que se aplicó, que lo respondieron 110 docentes, si no me equivoco. La Escuela de Diseño tiene un total de 200 docentes, vamos a decir que una encuesta que se lanzó con súper poco tiempo, creemos que fue tuvo un alto nivel de respuesta que nos permitió hoy día tener un diagnóstico más o menos claro, y obviamente se analizaron los resultados de este instrumento y esa etapa ya está lograda. La segunda etapa es el lanzamiento, que es el hito en el cual nos encontramos hoy en día, que ha tenido algunos inconvenientes, pero cierto, Harold mostró el video de lanzamiento, que lo vamos a difundir por nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube, y ese short de lanzamiento de alguna forma refleja el espíritu de lo que les estoy contando en este momento y que también vamos a tener hoy día una charla motivacional para poder dar inicio a este tema. Después la tercera etapa, ya que eso es lo que en eso estamos este año, ya en lo que tiene que ver con la planificación de actividades. Después del año 2025 tenemos una etapa de conversatorios. Vamos a desarrollar conversatorios docentes respecto al tema, ¿cierto? Con docentes que hayamos identificado en el levantamiento, que tienen mayor conocimiento, que puedan moderar, y vamos a conversar, vamos a resolver inquietudes, vamos a plantear las inquietudes que tenemos como docentes y poder resolverlas en conjunto, reflexionar, entre otras. Ya luego de los conversatorios, ¿cierto?, que van a ser 3 conversatorios en formato online, vamos a tener una etapa de formación. Como hicimos el diagnóstico, los cursos de formación, si bien los tenemos levantados, no hemos visto a qué docente vamos a invitar a cada curso, porque va a tener que ver con el nivel que hayan obtenido en el diagnóstico. Así es que cursos de formación docente a la medida, por eso les hemos puesto a la medida. Después de la formación vamos a volver a aplicar la encuesta de diagnóstico, volver a aplicar algunos tests para ver si efectivamente esto ha tenido impacto y los docentes han adquirido nuevos conocimientos y herramientas. Luego de la formación, ¿cierto?, tenemos una etapa 5 que tiene que ver con la generación de herramientas digitales. Ya vamos a generar una web de herramientas digitales para docentes de la Escuela de Diseño. Las mismas herramientas que vayan a ir desarrollando los docentes a medida que se van capacitando, vamos a generar un repositorio, ¿cierto?, para que quede a disposición de la escuela. Y por último, ¿cierto?, vamos a hacer una actividad de cierre, vamos a reflexionar, vamos a ver los aprendizajes del año, entre otros. Y paralelo, ¿cierto?, independiente del año en que nos encontremos, hay otro tema súper relevante en este plan que tiene que ver con la generación de contenidos, que ya los iniciamos este 2024 y termina en el 2025. Ya todo esto va acompañado con un plan de generación de contenido, que lo hemos dividido en dos partes. Un contenido básico o intermedio, que es de carácter más bien comunicacional, en donde en el repositorio SharePoint que todos conocen de la Escuela de Diseño vamos a generar una carpeta que se llama Idearía, y ahí vamos a estar obviamente colocando todo el material que vamos generando. Se van a desarrollar 4 capítulos del podcast de Mentalidad Digital,
Vamos a estar comunicando en nuestras redes sociales, ¿cierto? Principalmente en el Instagram, en el canal de YouTube. Vamos a estar comunicando lo que se va generando. Vamos a desarrollar artículos, 6 artículos. Vamos a sacar un boletín de la Escuela en Inteligencia Artificial Generativa y vamos a invitar a docentes también a ser parte de esos artículos. También tenemos otro tipo de contenidos que tiene que ver con un nivel avanzado, que es más académico, ya para el uso dentro de la sala de clases, ¿cierto? Con sus estudiantes. Vamos a generar 10 cápsulas para crear, ya cierto, para nuestro Centro de Recursos de Aprendizaje y la Escuela de Diseño, 4 este año que ya están partiendo y 6 el 2025, así que van a ser 10 cápsulas en total. Y además vamos a generar guías de uso de inteligencia artificial generativa en la industria. Ya 2 guías este año, 4 guías el próximo año. Ese es el plan que tenemos, ¿cierto? Al cual los estamos invitando hoy día a sumarse, a participar activamente de esto, porque esto, si bien es un encargo del vicerrector, ¿cierto? Y nosotros nos apuramos y lo tomamos, ¿cierto? Y tomamos la bandera, esto llegó para quedarse y es algo que nosotros sabíamos que teníamos que tomar. Y obviamente esto va a ser un beneficio no solamente en nuestra labor como docentes, sino que en nuestras vidas profesionales, en las vidas de todos. Así es que la invitación es a sumarse con mucha apertura, porque obviamente hay resistencias iniciales al cambio, así que con apertura, con disposición, con cariño, ¿cierto? Abrazar esto que se nos viene y adoptarlo. Así es que muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo que ha estado en la organización de esta actividad hoy y los dejo con Harold que va a continuar. Muchas gracias, Angelina. Bueno, Angelina nos comentó sobre todo este plan de IDEA. ¿Bien? Entonces, dentro de este plan, en la implementación del instrumento diagnóstico, donde mapeamos al menos 100 docentes, existen ciertos resultados. ¿Ya? Y esos son los resultados que hoy también tenemos para compartir con ustedes. Así que voy a invitar al docente Abel Escobar, que nos va a conversar sobre estos resultados. Así que un aplauso para él. Vale. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo acá un poquito nervioso porque primera vez que me subo a este lugar a hablar con las personas. Bueno, en general nosotros levantamos un instrumento de diagnóstico. A ver, no está proyectando. No sé. Bueno, nosotros levantamos un instrumento de diagnóstico. Este instrumento fue una encuesta que se diseñó en la cual se evaluaron ciertas dimensiones de investigación para poder comprender de qué manera existe una aproximación tanto tecnológica como en la IA generativa de los docentes de la Escuela de Diseño. Bueno, en función de esto se encuestaron a 104 docentes, o eso fue el alcance de la encuesta que tuvo en primera instancia. Bueno, y acá vamos a pasar por el análisis de respuesta del instrumento diagnóstico. Esto es una vista más general, sí, porque hay mucha data que se recopiló, pero trajimos los datos más relevantes para un mapeo más general y sistémico de cómo se encuentran en este nivel los docentes. Para comenzar, primero el uso de inteligencia artificial en docencia es el 61% de los docentes ya están implementando actualmente IA generativa en sus clases. Es un número bastante alto, si se dan cuenta, pero entre las herramientas más populares utilizadas está ChatGPT y Adobe Firefly. 89 y 67%
Y esto igual es un hallazgo interesante porque dentro de toda la gama de herramientas que existen, solo 2 están llevándose como el protagonismo. Y ahí hay como una oportunidad para poder empezar a experimentar y expandir un poco el uso de herramientas. Además, los niveles de conocimiento de los docentes en modelos de inteligencia artificial está distribuida principalmente en nivel básico e intermedio. Eso quiere decir que hay un grupo, un sector de docentes que tienen harto dominio de inteligencia artificial, pero es muy bajo en relación a la realidad actual, que son más conocimiento básico e intermedio. Bueno, y el interés y la disposición a aprender, eso también es un dato relevante y súper interesante porque nos permite sentar un poco las bases de cómo podemos impulsar ahora el trabajo y la integración de recursos, de que personas o docentes se motiven a crear información de valor para la academia en función de la IA. Y acá tenemos un 81% que muestra interés en aprender a integrar inteligencia artificial en sus clases, y esto habla de la motivación que existe ya por los docentes para nuevas habilidades. Bueno, y la percepción de la relevancia de la IA también es un valor súper alto, que es el 90% considera que la inteligencia artificial es relevante o muy relevante en el futuro de la enseñanza en diseño. Este consenso resalta la necesidad de integrar la inteligencia artificial como un componente central en los procesos educativos. Y también tenemos un 60% en la necesidad de apoyo técnico para implementar inteligencia artificial en sus clases, versus un 51% que considera que el apoyo técnico sería solo ocasionalmente. Aquí igual hay un análisis importante de levantar, o sea, que existen, de alguna manera, los docentes necesitan igual este seguimiento. Se puede sentir que quizás tienen como las capacidades como para poder implementar la IA, pero igual necesitan como este apoyo técnico, soporte de fondo para que funcione bien en su implementación. Y acá hay unas áreas específicas de capacitación que me gustaría mencionar, que son temas claves que aparecieron a través del análisis de los datos. El primero es que se tiene que fomentar los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial, que es uno de los retos principales en función de la información que salió de la encuesta. Uso práctico de herramientas de inteligencia artificial, diseño aplicado, casos de uso de inteligencia artificial en diseño y datos y ética en el uso de la inteligencia artificial. Barreras y retos identificados, el 27% no entiende conceptos básicos como un prompt. No es una cifra tan alta, pero igual es un reto porque se podía como revisar en la información recopilada de que muchas personas tenían como nociones de lo que era el prompt, pero cruzaban como información, como podía entenderse como la génesis de qué significa qué es una instrucción, pero a veces, no sé, podrían como en el caso del prompt negativo, como pensar que están contradiciendo a alguien, o sea, contradiciendo una instrucción o entregando un dato negativo. Entonces, en función de eso, como que ahí uno puede entender que existe un concepto básico que sí, que se tiene integrado como en el quehacer, como que se entiende la lógica del prompt, pero en función de lo mismo, hay un 27% que no lo entiende del todo. Y también tenemos un 9% que considera la inteligencia artificial como moderadamente relevante, en función de la comparativa versus que la mayoría lo considera muy relevante. O sea, tenemos una resistencia aún de docentes que todavía no ven la profundidad de transformación que va a tener esto en la industria. Una conclusión importante a la que llegamos es que los docentes de la Escuela de Diseño de UC muestran una alta disposición para adoptar tecnología de inteligencia artificial, aunque con conocimientos iniciales limitados. Bueno, y acá la educación no solo mejorará la calidad de la enseñanza, sino que también fortalecerá la preparación de los estudiantes para enfrentar un mundo profesional cada vez más influenciado por tecnologías avanzadas. Y esto no es todo lo que nosotros levantamos. También para poder conectar un poco más y poder entender bien cómo es cómo se vive, como caminando en los zapatos de los docentes un poco,
perfilamos a los docentes y generamos 3 arquetipos que me gustaría presentarles. El primero es el arquetipo nivel inicial, que sería el aprendiz. Este es una persona que tiene ha oído hablar de la IA, pero no tiene un conocimiento detallado. Es una persona que tiene interés en aprender, tiene frecuencia de uso muy baja, muy nula. Hay una falta de conocimiento, miedo a lo desconocido, resistencia al cambio, falta de recursos o apoyo. Y bueno, puede transitar por herramientas específicas que le solucionan como necesidades concretas del día a día, pero no tiene como un acercamiento, una aproximación tan grande y tan aplicada en lo cotidiano. Tenemos también el alquimista, que es el nivel intermedio, es una persona que tiene ya más familiaridad con la inteligencia artificial, pero que de alguna manera, por falta de tiempo, por dificultad para encontrar recursos relevantes o incertidumbre sobre la mejor manera de integrarla ahí en su trabajo, se generan barreras de uso. Y bueno, la necesidad principal de esta persona sería la formación práctica, ejemplo de casos de uso relevantes, acceso a recursos y comunidades de aprendizaje. Oh, ¿qué pasó? Acá. Y bueno, y acá tenemos el último arquetipo, que es el nivel avanzado, que es el pionero. Es una persona que tiene una familiaridad con la inteligencia artificial muy elevada, muy alta, utiliza una gran variedad de herramientas, transita también como por estar como constantemente queriendo aprender más de ella, tiene un interés bastante alto, está muy cómodo con la tecnología y bueno, tiene acceso a herramientas de vanguardia, oportunidad de colaboración, intercambio de conocimiento, recursos para el desarrollo de proyectos innovadores. Eso por el diagnóstico. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Abel. Gracias. Bueno, ahí estuvimos explorando un poco el levantamiento de datos que se realizó y la bajada ya a datos concretos, ¿ya? Si bien mapeamos al menos con estos arquetipos algunos docentes, bueno, dentro de todo yo creo que hay variedades, esto no es cerrado, en el proceso vamos a ir descubriendo, ¿cierto?, qué pionero puede empezar a colaborar con nosotros, ¿cierto? Y está interesado en empezar a generar documentación, en generar herramientas. Y también vamos a, bueno, y los queremos invitar a todos a que pueden tomar itinerarios de ruta de aprendizaje. Si es que estoy en un nivel básico y quiero descubrir más hasta llegar a un nivel avanzado, puedo tomar un itinerario y una ruta formativa para lograr quizás estar a un nivel ya más concreto. Pero esto en sí hay que resaltar lo que es una adopción tecnológica, ¿ya? Más allá de capacitarse, sino que requiere tener el hambre de conocimiento, querer implementarlo, querer hacer tu día a día con esta herramienta y verles capacidad, ¿cierto? En cosas que no sean solo la docencia, ¿ya? Parte de ahí principalmente. Bien, así que gracias, Abel, por compartir estos datos con nosotros. ¿Bien? Así que, bueno, sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a una invitada especial que tenemos el día de hoy, ¿ya? La tuvimos anteriormente en el Digital Day, ¿ya? Y siempre estuvo pensada para este evento, así por su capacidad y su conocimiento en este tema y aplicado ya en la industria. Así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Ana Rangel de Globant, que nos va a venir a hablar un poco sobre esto. Ya, dame un segundito para... ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Harold. Bueno, vamos a probar con esta vez. Bueno, qué alegría estar aquí de regreso, la verdad, en la Casa Duoc. Me hace muy feliz de nuevo estar aquí ante ustedes y por la invitación de compartir mi conocimiento desde el lado del diseño UX y el uso de la IA, que ya llevo como más de un año, creo, estudiándola y poniéndola en práctica en mis procesos de diseño. Y nada, me pareció súper interesante y primero quería felicitar a la Duoc por tener esta iniciativa que yo creo que es súper importante que nosotros a nivel de
institución, de educación, vayamos como dándole esta profundidad a nuestros estudiantes, a las nuevas generaciones de diseño, a que sepan cómo hacer uso de estas herramientas y que sientan que también estamos modernizando la educación, porque bueno, los tiempos van cambiando siempre. Eso es así desde los tiempos memorables de cuando se diseñaban imprenta con grandes maquinarias de impresión. Hoy en día lo hacemos digital y bueno, ya hoy en día tenemos la IA que vino a automatizar muchas de nuestras herramientas. Bueno, más que nada, ahí sí funciona. Bueno, por si acaso me presento rápidamente. Yo soy Ana, yo soy UX Designer Senior en Globant. Tengo múltiples facetas en realidad, también soy streamer en Twitch. Pero realmente mi vida es ser voluntaria en múltiples comunidades como la de JavaScript Chile, donde hicimos la reciente YesCon, que fue bastante exitosa y estresante al mismo tiempo. Fundadora de UX Corp, se llama UX Corp, pero la mayoría de los miembros son desarrolladores, ellos se bautizaron así y bueno, ahí hacemos varias cositas entretenidas. Está Women Tech Maker Chile, que es una comunidad de mujeres que quieran como participar en comunidades donde solamente hayan mujeres en todos los roles, no solamente de diseño, sino de tecnología, producto, etc. Bueno, es una excelente comunidad. Y en la Sparkle, que ya es más una comunidad también de gaming. Pero bueno, al grano. Más que nada, no voy a hablar como de qué es la inteligencia artificial como el día de hoy, porque ya Harold también nos explicó un poquito de qué trata y eso. Sí, sabemos que hoy en día la inteligencia artificial generativa es como la que está más en tendencia, la que está más haciendo uso, de hecho, en todo el público, pero es una herramienta que les aseguro que tiene mucho potencial, nos permite, por lo menos yo hablo desde el punto de vista de UX Design, me permite analizar datos más rápidamente, para tener como mucho más tiempo en centrarme en cómo yo puedo mejorar la experiencia de mi usuario. Pero todo poder, pues porque esta herramienta es muy poderosa, conlleva una gran responsabilidad, como dice el antiguo de Spider-Man, donde nosotros tenemos que tener en cuenta de que, como toda herramienta, nosotros somos los que debemos ser responsables de hacer un uso correcto de ella. Entonces, partiendo de que nosotros no estamos preparados para un cambio como este que hoy en día está en nuestro presente, para dentro de unos, no sé, quién sabe cuántos años, no voy a decir 20 porque ya veo que esto está creciendo cada vez más rápido, va a ser completamente aceptada y absorbida y ya esta ola habrá pasado. Pero bueno, como bien mencionaron anteriormente, la IA está en todas las áreas que nos podamos imaginar, desde la medicina, entretenimiento, o sea, todos utilizamos Spotify y Spotify tiene inteligencia artificial que ha estudiado como los géneros que nosotros hemos escuchado y nos va dando sugerencias de listas de reproducción de posibles canciones que nos gustan, las finanzas, el marketing, retail, un montón de cosas donde se ha implementado la IA y nosotros como diseñadores no nos podemos quedar atrás, sobre todo porque nosotros tenemos un rol en la sociedad donde transmitimos información, comunicamos información, ya sea en el ámbito de la moda, en noticias, etcétera, etcétera. Entonces, esto como que realmente nos pega muchísimo. Yo creo que aparte de los desarrolladores, como que el diseño juega un rol súper importante donde no nos podemos quedar atrás, porque somos lo que les digo, transmitimos información al público en general. Entonces, más que nada, voy a centrarme un poco en lo que serían los beneficios que yo considero que valen la pena capacitarse y aprender a manejar estas herramientas desde el lado de la educación. Yo estas prácticas las implemento como diseñadora UX porque yo tengo que velar porque el usuario se lleve una buena experiencia y entonces tengo que pensar, me puse como en el rol de si yo fuera una profesora, como muchos docentes que hay aquí, cómo yo podría hacer un mejor provecho de esta herramienta para que mis clases sean como más interactivas, se me dé más tiempo para centrarme en mis estudiantes, en cómo yo transmitir información, y hay varias cosas. Primero es la personalización del aprendizaje. Quizás a algunos docentes les cuesta más como hacer dinámicas o hoy en día vivimos como en una generación que los estudiantes fácilmente se distraen con todos estos dispositivos mobile, las redes sociales, un montón de cosas, entonces la gente se distrae muy fácil. Se ha comprobado mucho que la educación es más efectiva y
cuando hacemos como clases más entretenidas, con dinámicas, y de repente hay algunos profesores que les cuesta un poco más hacer estas dinámicas, entonces el recurrir a una inteligencia artificial como sea ChatGPT o Gemini, la que a ustedes se les más acomode, nos permite como dar ideas de, ok, cómo yo podría implementar esto para que mis estudiantes se sientan más atraídos con ciertas dinámicas, interacciones, o incluso más ideas de cómo yo podría explicar una temática de una manera un poco más didáctica. Entonces, eso es una forma de sacar un provecho. Yo esto lo hago cuando yo quiero hacer workshops, por ejemplo, con el negocio, y ya saben que el negocio es como un poquito más complejo a la hora de implementar temáticas y cuestiones de diseño. Bueno, por ejemplo, a mí la IA me ha ayudado mucho como cómo yo podría generar no sé, un workshop de, no sé, 30 minutos, 40 minutos, dejándome espacio de preguntas, centrado en esta temática y eso, y la IA me ayuda como a generar una base de una posible estructura para yo poder implementar dicha actividad y que obviamente los usuarios que van a asistir a mi workshop específicamente puedan como entretenerse mejor. Y yo como que analizo y voy obviamente modificando cosas para que se adapten a lo que necesito. Obviamente, como mencionaron, la facilitación de tareas repetitivas, esto es algo súper importante, que muchos normalmente le tienen miedo, porque es el tema de que, ok, automatizamos cosas que antes hacíamos manuales, y ahí es donde nos empieza a caer un miedo de cómo nos van a reemplazar y toda esta cuestión, pero imagínense que ustedes le den una actividad a sus estudiantes donde tengan que hacer, no sé, un collage de fotografías y tengan que generar algún tipo de diseño. Entonces ellos tengan que tomarse el tiempo de recortar con Photoshop y todas estas cosas. Hoy en día la IA prácticamente nos quita los backgrounds en cuestión de segundos y es como que los estudiantes puedan centrarse en dicha actividad de ser creativos, porque ya le quitamos el tiempo de que tengan que recortar las imágenes. Es un ejemplo de una forma de implementación para que entiendan a qué se derivan las tareas repetitivas. Y ustedes como docentes también pueden utilizar el análisis de, por ejemplo, si quieren tomar feedback de sus estudiantes, por ejemplo, de qué les pareció la clase, etc. Hay herramientas como Miro hoy en día, por ejemplo, donde ustedes pueden colocar todo el feedback y pedirle, organízame dichos comentarios, por decir algo, de positivos o negativos de mis estudiantes, y la IA se los acomoda en un solo minuto. Ustedes pueden centrarse en analizar dichos comentarios de manera mucho más fácil que sentarse a leer uno por uno. A eso le hablamos, yo lo identifico como una buena práctica del uso de este tipo de herramientas para que ustedes tengan también tiempo de centrarse en la importancia de lo que ocurre con sus estudiantes y no tengan que tener tanto tiempo de centrarse en leer uno por uno. Pues. Obviamente también la IA fomenta la colaboración, lo mismo con el tema de las dinámicas, hay herramientas como Figma, lo mismo de Miro u otras que son colaborativas y van ayudando como a orientar a nuestros estudiantes de que si van a generar una idea, cómo pueden tener un brainstorming un poco más guiado con inteligencia artificial. Y bueno, obviamente tenemos una ventaja que yo creo que es tremenda, el tema de la accesibilidad. Si un día del mañana tienen algún estudiante que tenga algún tipo de discapacidad auditiva, por ejemplo, ya hay inteligencias artificiales que nosotros de hecho lo implementamos y es con un poco de páginas que se ayudan con inteligencia artificial, que toman el audio en tiempo real y se transmiten en una pantalla. Entonces, y ahí estamos abarcando otro tipo de público que también sería positivo que vayamos integrando. Entonces ahí es cuando vemos que la IA no solamente es generar imágenes y contenidos así por así, si nosotros sabemos hasta qué puede, o sea, si nos ponemos creativos de cómo implementarlo en nuestros procesos, es una herramienta maravillosa que nos entrega un enorme poder. Y sobre todo que esta es como mi favorita, que nos inspira en la creatividad y en la experimentación. Yo en algún momento fui diseñadora gráfica y una de las cosas que a mí más me costaba en la creación de un logotipo para un cliente era sentarme a buscar referencias, a entender qué es lo que mi cliente requería, cuál era el concepto que yo quería abarcar con mi diseño. Y eso era algo que me tomaba muchísimo tiempo y también tenía como cierta ignorancia en cómo buscar adecuadamente. Entonces, hoy en día, ChatGPT o Géminis nos permite ser un poco más acelerados nuestros motores de búsqueda, donde nosotros le hacemos una petición. Necesito encontrar referentes del diseño, por decirles un prompt rápido,
que sean más orientados en, no sé, en el estilo urbano, que cumpla con ciertas características, y él me da cierta información de posibles marcas que puedan ser referentes inspiracionales para mí. Y es más rápido y yo ya tengo la tarea de encargarme de revisar uno por uno si efectivamente me sirven como referentes o no. Eso es otro buen uso de la práctica. E incluso la experimentación con las imágenes generativas. De repente, si yo quiero drenar una idea como conceptual y le puedo pedir a Dalí, genérame una imagen con dichas características para yo poder traspasar mi idea a algo un poco más tangible, y eso me sirve de inspiración, ¿no? De que, puede ser por aquí, o incluso le puedo mandar referentes para yo poder hacer un uso de eso como base para un diseño más avanzado. Ahí ya obviamente me estoy como acelerando un proceso que implica de investigación, búsqueda y inspiración, que me permite eso, como ampliarme aún más. Entonces, estos son solo como algunos de los beneficios que podemos encontrar, pero como todo, siempre hay como un riesgo, que aquí es donde la persona siente mucho más resistencia y es lo que nos preocupa usualmente. Pues. Entonces, yo solo abarqué como las 4 primeras. Entonces, es como la dependencia excesiva, que eso es el miedo que uno como maestro encuentra. Yo me acuerdo cuando Google salió en su momento, bueno, yo estaba adolescente, y también mi madre tenía la preocupación como que no uses Google, que eso no te genera cualquier información y tienes que usar los libros y investiga, tienes que leer y esto, y como, porque los estudiantes tenían la mala práctica de copiar y pegar, porque era, wow, no, aquí yo no tengo necesidad de nada, copio y pego mi ensayo y adiós. Pero eso también está pasando un poco, se está repitiendo aquí con la inteligencia artificial. De hecho, es curioso porque vi un anuncio en LinkedIn de un empleo, no voy a decir obviamente la empresa, pero lo curioso es que la persona, la reclutadora que puso la postulación, colocó la descripción del puesto de trabajo y dejó como tal cual lo que puso en ChatGPT, y puso, aquí va el título del rol. Entonces es como la persona ni siquiera se tomó la molestia de leer lo que a ella le mejoraba. Entonces son ese tipo de cosas de donde yo aviso de una vez que obviamente por más que nosotros, y que es nuestro deber obviamente también enseñarle a nuestras nuevas generaciones las buenas prácticas de uso de esta herramienta, siempre va a quedar como responsabilidad individual el cómo nosotros utilizamos esta herramienta, como cualquier herramienta que nosotros podamos hacer. Entonces, como hay personas que aprenden un poco a la mala, como esta persona le habrá pasado, que yo creo que la habrán escrito después en su trabajo. Y hay personas que van a entender esta información y a decir, oye, voy a utilizar esto, pero también es mi deber analizar qué es lo que me está generando y cómo esto me va a servir para mí como profesional, porque eso también va a hablar, creo que lo dije en mi charla anterior, eso habla de ustedes como profesionales, el cómo utilicen esta herramienta y ustedes entiendan lo que les está generando. Entonces, más que nada, la idea es como enseñarles a los estudiantes que la IA es una herramienta, pero no nos sustituye creativamente. Bien, nosotros podemos tener una super idea, no sé si les ha pasado como que tengo una idea, pero no sé cómo mostrársela y eso. Con la IA, si ustedes pueden como drenar esa información, se les es más fácil para ustedes como visibilizar eso que tienen en su mente. Pero a la final, la IA solo entiende patrones, solo entiende información que nosotros le damos y que ya tiene en su base de datos. Nunca va a ser capaz de crear algo sin un comando, sin que nosotros le digamos exactamente qué es lo que queremos. Por eso terminan saliendo cosas con varios dedos y cuestiones que no salen bien. Entonces la IA simplemente entiende nuestro comando y no, hasta ahora, por lo menos no es capaz de crear algo de cero sin que nosotros le demos la idea. Entonces siempre nosotros vamos a ser autores de esta idea, por más que ella tome datos de otras fuentes. Más que nada, la pérdida de habilidades básicas, que básicamente es que esto nos facilita la vida, no nos vamos a mentir. La verdad es que yo jamás pensé que Photoshop iba a ser capaz que cuando yo le diga, colócame un avión aquí en este cielo y lo haga solo, y de verdad que casi que no les debo que hacer ningún tipo de detalle. Eso está increíble, pero también es nuestro deber
como profesionales, yo lo hablo como si yo fuera alguien que está aprendiendo a utilizar estas cosas. Sin bien me facilita la vida, pero siempre es bueno que nosotros como diseñadores aprendamos cómo se usa, cómo crear estas cosas si no tuviéramos la ayuda de la IA, porque esto es tecnología y las tecnologías fallan, se los aseguro, en algún momento. Entonces, es bueno que quizás como docentes, cuando ustedes van a integrar estas cosas, busquen el equilibrio de que el estudiante primero aprenda cómo editar una imagen, cómo hacer una ilustración, qué conlleva hacer una ilustración, cuáles son los conceptos de diseño que están detrás de esto, antes de enseñarle que hay un hermoso mundo que se está generando y que ellos entiendan como, ya, sé que si el día de mañana no tengo esta herramienta, no voy a generar una dependencia porque entiendo cómo se usa. Hay una cosa que yo puedo sugerir, me imagino que conocen GitHub, que es como la marca más famosa, una de las marcas más famosas con los desarrolladores, donde colocan sus repositorios y toda esta parte. GitHub tiene algo muy bueno que yo se los sugiero que lo busquen, se llama una comunidad GitHub Education, donde ellos cada cierto tiempo hacen talleres y muchas charlas donde promueven Copilot. Copilot es la inteligencia que está implementada para que de Microsoft, para que los desarrolladores puedan como utilizarla de ayuda para generar su código. ¿Cuál era la preocupación? Que los desarrolladores le pedían que generara el código, ellos copiaban y pegaban y se olvidaban y eso funcionaba. Pero ¿qué pasa si de repente estamos generando ese código y nos genera un bug o algún problema y no entendemos qué fue lo que generamos? Ahí es donde caemos de nuevo en entender cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente de GitHub? Ellos promueven el uso de Copilot como una guía para el desarrollador, como un tutor personal donde tú puedas como entrenarlo, y también ellos tienen como manuales de buenas prácticas y toda esta parte para que el desarrollador aprenda y entienda cómo utilizar Copilot. Oye, cómo podría hacer esto sin que obviamente le dé el código tal cual. Obviamente, como les digo, cada persona, cada desarrollador va a hacer uso de ella como se deba o no, pero lo que voy es que lo que hace GitHub como en esta parte es como tratar de difundir el buen uso de la IA, como ustedes están buscando hacerlo de estas buenas prácticas, el uso de la ética y toda esta parte. Lo otro que es súper importante, la IA también tiene sesgos. Entonces, pasa mucho que de repente nos confiamos demasiado en lo que nosotros mismos generamos. La IA, como les digo, depende mucho de la información que nosotros le entreguemos. Entonces, por ejemplo, yo como UX designer, existe una herramienta que se llama Synthetic Users, que genera usuarios sintéticos para mis productos, basándome en el perfil que yo le agregue a la inteligencia artificial. Y lo más loco es que me hace las entrevistas a la misma IA a los mismos usuarios sintéticos. Y cuando yo le mostré eso a mis compañeros, me decían, ya no necesitamos consultar a los usuarios. Y es como, no significa eso. No hagan eso jamás. Yo lo utilizo como una herramienta para prever lo que un usuario podría darme. Y la información de estos usuarios sintéticos tiene que estar basada en los datos de mis usuarios reales, que ahí es donde entramos en un tema muy delicado, que es el uso de los datos y la privacidad y la ética. Siempre, si nosotros tenemos el deber de pedir permiso al usuario de los famosos términos y condiciones que nadie lee, bueno, esas cositas que marcamos, bueno. Ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos de la información que le vamos agregando sin, obviamente, revelar ni descuidar la información de nuestro usuario o de nuestra empresa, incluso porque hay diseñadores que quieren hacer mejoras en su producto y revelan información que no deben revelar, y ahí hay una violación de contrato. Entonces, siempre cuando vayamos a infundir información a la inteligencia artificial, hacerlo con el mayor cuidado y cuidarse de estos sesgos, más que nada de que si yo le digo tal cosa, ella me va a generar algo basándome en lo que yo le voy diciendo. Y si yo tengo algún tipo de sesgo, por lo tanto la IA va a tener estos mismos sesgos. No sé si supieron que creo que era Amazon o Google, no recuerdo cuál fue la empresa específicamente, que implementaron una inteligencia artificial para filtrar currículums para los ingresos nuevos de dicha empresa. Pasó que creo que fueron varios meses después que implementaron esto, bajó el número de contrataciones de mujeres. Y esto era por un tema
de que la IA tenía un sesgo. Creo que de hecho las contrataciones eran para hacer trabajos de package, de carga de paquetes y esto. Y hubo un número significativo de reducción de contratación de mujeres y se quedaron como que, oye, ¿qué pasa aquí? Y resulta que la IA tenía un sesgo con respecto a las mujeres en este caso específicamente, y tuvieron que dar la baja a la IA para volver a ser entrenada y evitar que este tema pase. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nosotros entrenamos esta inteligencia artificial para el buen uso de ella. Entonces, no confiarnos 100% en estas cosas, siempre tener criterio a la hora de utilizar dichas herramientas. Pues. Otra cosa que quiero agregar, que más que nada, que también viene con un poco de esta ola, esto es un gráfico del Hype Cycle de Gartner. Siempre que algo entra en la moda o viene a cambiar como la forma en que nosotros vivimos nuestro día a día, pasa que pasamos por una ola de expectativas que son súper altas cuando se lanza algo, que descubrimos, wow, esto viene, va a cambiar las cosas. Bueno, yo creo que ya estamos un poquito más abajo, pero siempre cuando una nueva tecnología se implementa o algo viene a cambiar la forma en que hacemos las cosas, siempre hay como una ola de una alta expectativa, donde después pasa por un abismo de disolución, como que ya, esto no era lo que creíamos, o esto quizás no está preparado porque estamos en una etapa donde está comenzando, está teniendo un crecimiento acelerado, lo admito, eso sí me ha sorprendido, pero en algún momento vamos a tener el abismo de la desilusión. Eso quiere decir que ya la IA no está preparada para hacer ciertas cosas. Tenemos lagunas legales que se están trabajando, que de hecho, como por lo visto ya Chile se está preparando para ver como estos temas legales. Estados Unidos, bueno, por la cantidad de huelgas, denuncias que ha tenido el OpenAI por el uso de cómo alimentamos la inteligencia artificial, un montón de cosas ahí que están tratando de regularizar el uso de esta tecnología, de esta herramienta, que eso va a hacer que baje y pase un abismo de desilusión, pero en algún momento va a volver y va a subir a una rampa, como lo ven aquí, hasta que ella como que ya pasa a ser normalizada y pasa a ser a formar parte de nuestro día a día, como pasó con los motores de búsqueda, también como pasó con la realidad aumentada, un montón de cosas que decías, wow, esto es como lo que viene a renovar, y después lo normalizamos y el día de mañana va a venir otra cosa que va a ser el mismo hype y las mismas reacciones. Entonces a lo que voy es que como la reflexión un poco también es que aprovechamos también que estamos en una etapa donde esto apenas está comenzando. Es el momento para que nosotros como profesionales, como bien mencionaron, va a aportar a nuestras carreras, porque es el inicio y es el momento de nosotros capacitarnos en el uso de esta herramienta y hacernos profesionales. La charla pasada, no sé si estuvieron, pero por ahí coloqué que, por ejemplo, hoy en día se aperturan nuevos cargos de personas que buscan que sean especialistas en inteligencia artificial. Entonces, eso también es como también una apertura de oportunidades para nosotros como profesionales para saber aprovecharlo, montarnos en la ola, porque el día de mañana esto ya va a ser tendencia y ya va a ser también normalizado en ese aspecto. Pues. Y eso de todos modos el tiempo lo dirá, pues, pero lo personal sí me sorprende un poquito que sí, ha sido bastante más acelerado de lo que yo esperaba al menos. Pues. Y eso un poco como en resumen. Para cerrar, como yo sé que esto está más orientado a la parte de educacional, yo les dejo como una herramienta que justamente la gente de GitHub me había compartido en su momento, que se las recomiendo mucho, que es una guía. Obviamente esto está más orientado al público más de estudiantil de las escuelas y de la secundaria y todo esto, pero es una guía de cómo nosotros como educadores podemos implementar buenas prácticas de la inteligencia artificial en nuestro proceso educacional. Es muy general, no está orientado a diseño, pero se los comparto porque esto es algo que es una ONG que está trabajando para que las personas, los profesores, los docentes no se queden atrás con este tema. De verdad es un tema que se quedó, llegó, se quedó y hay que adaptarnos, le guste a quien le guste, lamentablemente. Y es como nuestro deber también, como nosotros
les digo, le enseñamos a nuestras nuevas generaciones el uso de esta herramienta y también obviamente queda de parte de cada quien individualmente en cómo la utiliza. Entonces yo los invito a que puedan visitar esta página web que tiene un montón de información, recursos gratis. Todo esto es 100% gratuito, está en inglés, sí, pero siempre un buen traductor sirve. De las buenas prácticas, de cómo incorporar los principios de la inteligencia artificial en la educación, cómo cuidar el tema de la política y los datos sensibles, el tema del copiar y pegar, todo es una información muy valiosa, insisto, está más orientada al público más de los primeros niveles de educación, pero es fácil, como si ustedes son astutos con toda herramienta, de tomar y adaptar a nuestro proceso educacional en el diseño en ese aspecto, pues. Entonces se llama techar.org. GitHub colabora mucho con ellos para este tema, porque en serio ellos apoyan mucho el tema educacional en esta parte, y los invito a que revisen, de verdad, hay una cantidad de información ahí y guías gratis que pueden aprovechar para sus procesos e investigando también por su cuenta en este aspecto, y creo que les va a servir también a la UDOC para los programas que ustedes quieren construir para el año que viene. Y bueno, eso más que nada, bueno, síganme en mis redes sociales si quieren saber un poco más de mí, no sé si tienen preguntas que quieran aprovechar en esa parte, en ese aspecto. Allá. Hay otro. Ahí me pasan otro. Gracias. Eso, listo. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias. Felicitaciones, bacán la charla. Tengo una consulta bien puntual porque está marcada en el contexto de que estamos dentro de una institución de educación, pero también una empresa, cosa que no hay que olvidar. Y conozco a alguien muy cercano que trabaja en Entel y, por ejemplo, le prohibieron el uso interno de plataformas como ChatGPT debido a que no es parte del funcionamiento interno de los contratos. Como tienen contrato con Microsoft, solamente tienen permitido utilizar para la base de datos, análisis, esta persona trabaja en UX, igualmente que tú, solamente pueden utilizar las plataformas de Microsoft. Por tanto, solo puede utilizar Copilot, etc. Todas las que tienen que ver con Microsoft. Por lo tanto, mi pregunta va orientada a, en tu caso, ¿cómo has visto estos aspectos legales? Donde, por ejemplo, tienes que analizar datos y tienes que meter información sensible para analizar información. ¿Cómo ves tú que se puede llevar adelante ese proceso? Aquí, por ejemplo, voy a decirlo de una manera muy burda, supongo que nadie ha hecho esto y supongo que nadie lo va a hacer, pero ¿qué pasaría si alguien pone una rúbrica de DuoQC dentro de ChatGPT para que la analice y entregue un resultado? ¿Eso estaría dentro de un marco ético, legal? ¿Cómo lo gestionan en tu empresa, por ejemplo? No sé si se entiende la pregunta. Sí, completamente. Ya ahí está violentando claramente el código ético a nivel ya de que estás levantando tu contrato. Entonces, ahí es donde empezamos a errar con el uso de la inteligencia artificial. Hay atajos como yo les mencioné, de cómo nosotros podríamos sacar provecho de esto. También tengo clientes que son súper cerrados con el uso de inteligencia artificial, pero se entiende porque más que nada, como esto no está regularizado todavía completamente en el marco legal del país nativo o a nivel internacional incluso, todavía las empresas, y se entiende que estén cerradas al uso de ella porque se está alimentando de nosotros. O sea, se está alimentando de esa información y ella está siendo entrenada con eso. Y es como OpenAI puede utilizarla, digámoslo así. Entonces, es por esa la razón de que las empresas en ese aspecto están muy cerradas al uso de ellas por temas de contrato y eso. Ahí lo que yo recomiendo hacer si la persona necesita hacer uso de esta herramienta para facilitar su proceso de análisis de UX y toda esta parte, es que sea un poco más astuta y trate de utilizarla sin obviamente revelar de qué empresa se trata o cuál es el nicho específico. Pues sí, o sea, por ejemplo, alguien que le hace una información de la DuoC, claramente va a haber una bella denuncia ahí, pues, ¿no? Y tiene toda la razón de hacerlo, no podemos revelar públicamente los datos así como así. Entonces la idea es que tú puedas como simular cierta información que sea como la base
A ver, ¿cómo lo explico para que no suene tan extraño? Pues, sin ser directamente revelar los datos, ¿me explico? O sea, por decirte algo, bueno, si te ponte en el rol de un UX designer que trabaja en una empresa telefónica llamada bla, 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 sin obviamente decir el nombre donde estés trabajando, y tienes que hacer un análisis de datos de dichos usuarios de la edad de tal, tal, y ahí introduces el feedback, por ejemplo, directo a los usuarios, sin obviamente dar los nombres de los usuarios, esa información que es mucho más sensible, porque ya ahí estás violentando una parte ética. Eso es lo que, por ejemplo, yo y otros colegas ponemos en práctica para obviamente hacer el uso correcto y no infringir ya temas de nuestros contratos, porque eso ya es como un tema ético y que va a pasar ya al marco legal. Pues. Lo que hacemos es que algunos de nosotros como que tomamos la información, pero no revelamos obviamente de dónde son, cuáles vienen, que esos son ya los datos sensibles de nuestra empresa y de las personas que estamos utilizando la información, pues en este caso. O incluso si, por ejemplo, como les decía, tómame todos estos comentarios y sintetízalos, nunca voy a decir de dónde viene esa información y eso sí. Obviamente yo tengo hasta un cierto criterio que debo respetar en ese aspecto, pues. Eso. Y nada. Ana, bueno, tú eres diseñadora y entiendes en el fondo cómo funciona y cuáles son las competencias que nosotros hoy día formamos. Tú hablaste de muchas cosas que uno hoy día pensaría que un diseñador debe hacer y que la inteligencia artificial obviamente ya empezó a hacerla para que los diseñadores se focalicen realmente en lo que es relevante, la creatividad, ¿cierto? Pero obviamente esto también nos desafía a desarrollar nuevas competencias en los futuros diseñadores. De hecho, yo veía hoy día, bueno, para poder obviamente entregar información a la inteligencia artificial, desarrollar prompts, me imagino que capacidad de reflexionar, de redacción, de tener claridad de ideas. ¿Qué competencias o herramientas crees tú que van a ser clave para el futuro de los diseñadores específicamente y que no sean de otra disciplina? Porque uno también podría decir, ay, bueno, pero un sociólogo podría también tener la capacidad de analizar muy bien un usuario, entregar la información a la inteligencia artificial para que me ayudara, ¿cierto?, a entregar soluciones. ¿Cuáles son las competencias que, dada tu experiencia, crees que van a ser súper clave en ¿Pero con respecto a la inteligencia artificial o en general? o sea, en general para los diseñadores, pero con la llegada de la inteligencia artificial? No, que hay que adaptarse. Sí, hay que adaptarse. O sea, no solo por la llegada de la IA, sino que, por ejemplo, hace un par de años la tendencia era la realidad aumentada, el tema del metaverso y toda la cuestión y eso. Y ahí es como que nosotros tuvimos que adaptarnos a que hubiera un posible boom y que probablemente se aperturaba otras oportunidades de otras especializaciones como diseñadores para diseñar experiencias con realidad aumentada, ahora es con inteligencia artificial y esto. Más que nada, siempre tenemos que desarrollar esa capacidad de querer aprender también. O sea, nosotros no nos graduamos, por ejemplo, de aquí hoy y dentro de 2 o 3 años nuestra información puede pasar a ser obsoleta si no estamos buscando el constante aprendizaje. Y eso es algo que, o sea, no solo los diseñadores, todas las personas que se quieran especializar en tecnología, sí o sí tienen que tener la capacidad de siempre estar dispuestos a aprender y adaptarse a las circunstancias que se vayan a aprender. Yo creo que esas 2 cualidades son importantes, súper importantes, y no cerrarse a un solo rol. Porque también algo que está pasando en el sector IT es que antes como que habían roles específicos, el research, el front-end, el back-end. Hoy en día la tendencia es ser full stack, tanto como diseñador como desarrollador. Que a veces las empresas abusan un poco de eso, no voy a mentir, eso no quiere decir que nos puedan explotar de una manera tampoco de esa manera, pero sí está bueno que como profesionales sepamos un poco de todo y de cómo funcionan las cosas cuando nosotros le entregamos un diseño a un desarrollador, por ejemplo, o por ejemplo si yo voy a generar un diseño para una imprenta, que va a ser, a mí me sirvió mucho, por ejemplo, que yo trabajé en una imprenta y entendí qué eran las cosas que se consideraban para que un diseño pudiera salir bien, el tema de color, de resolución, un montón de cosas. Entonces, si nosotros tenemos las ganas de aprender y de ver cómo funcionan las cosas y no solo sesgarnos a un solo rol,
eso nos hace mejores profesionales. Eso es algo que yo implemento mucho en lo personal. Hay gente que le gusta quedarse en un solo tipo de cosas y eso es respetable, ¿entiendes? Pero yo recomiendo que no se queden con una sola cosa. Bien, te puede gustar especializarte en algo, pero siempre está bueno complementar tu conocimiento de cómo funcionan las cosas antes de que tú pases por ahí o que tú le hagas el pase a alguien que tiene otro rol distinto. Eso es lo que yo recomendaría básicamente. Pues. Y comunicarse todo el rato. O sea, la comunicación es primordial en este rol. Sí. Suena obvio, pero de verdad, yo trabajo en muchas empresas y la comunicación es vital y hay gente que olvida que la comunicación es importante en esas cosas. Pues. Sí, lo que pasa es que muchas veces no se puede, hoy día asignaturas que son de formación general, así como casi, asignatura de oral escrita, comunicación oral escrita, y que el alumno hoy día siempre la ha visto como algo, le dice en castellano, de hecho tengo clases, pero hoy día cobra una relevancia fundamental, o sea, si no tenemos la capacidad de comunicarnos bien de manera escrita o oral para poder generar, dar instrucciones, ordenar mis ideas, poder comunicarlas, obviamente debería venir a reforzarse todo eso. Sí, sí, totalmente. Y otra cosa como para complementar la pregunta que me hicieron allá de que, por ejemplo, en esa empresa te hacen utilizar Copilot, o sea, no te quedes con un solo tipo de herramienta, pues tampoco, o sea, siempre busca como aprender cómo funcionan otras inteligencias artificiales, qué otro tipo de herramientas se pueden utilizar, porque hay empresas que tienen herramientas que son estándares y te tienes que adaptar al uso de esa herramienta y no quizás imponer un cambio. Sí está bueno siempre que digamos, oye, pero está otra alternativa y eso, pero primero yo soy partidaria que cuando llegas a un lugar también estés dispuesto a aprender y no te quedes encasillado en una sola cosa, por eso les digo, pues. Eso, no sé si... Un aplauso para... De nada. Compartir tu experiencia con nosotros. No, de nada. Así que, bueno, para ir cerrando este proceso ya los quiero dejar invitados principalmente a revisar contenido. Ya Ana les compartió ahí quizá un lugar, pero hay muchos lugares donde ustedes pueden ir a buscar documentación. Y realizamos un recopilatorio de papers que los vamos a dejar disponibles en SharePoint para que los vayan revisando, quizá en esta temporada de TAF, ¿cierto? Toda la comunidad docente que quizá tiene más tiempo, se puede sentar a leer. Hay varios papers muy entretenidos que hablan desde el proceso de cómo solicitar una instrucción o cómo redactar una instrucción o generar imágenes o dinámicas de aprendizaje, de enseñanza, ¿ya? Así que ahí los dejo invitados al SharePoint de la escuela, ¿bien? Y ahí un poco complementando también, para ir cerrando, un poco lo que está hablando ahora Angelina con Ana, estas competencias que van a ser claves también, competencias, habilidades, herramientas, etcétera, en este proceso de integrar la inteligencia artificial generativa, ¿ya? Aquí yo les comparto quizá las 5 principales que nosotros como docentes tenemos que potenciar en nuestro quehacer y también incentivar a los alumnos que empiecen a adaptar estas herramientas, que también cuenten con ellas, ¿ya? Y las 5 competencias son, primero, la curiosidad, ¿ya? Querer saber cómo estos modelos, o qué modelo en particular, cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial, cómo puedo yo pedir o hacer prompts más exactos según el modelo de inteligencia artificial al cual estoy utilizando, tener pensamiento crítico. Ahí Ana ya bajó la información de no quedarse solo con la respuesta, ser crítico en el análisis, qué pasa con ese dato, si es verídico o no, ya ir, buscar, revisar. El factor creativo también es un factor que la IA no puede reemplazar, ¿ya? Entonces ahí yo creo que también como docente en el área de diseño, ya como diseñador, ¿cierto? El valor creativo que viene del área de diseño es esencial, ¿ya? Yo creo que es algo que no se puede simular, no se puede crear con inteligencia artificial, así que ese va a ser siempre nuestro valor agregado. La conciencia, ¿ya? Que también es una habilidad a destacar, ser súper consciente de los procesos, para qué ocuparlo ahí también en relación a los datos, ¿cierto? La sensibilidad de los datos, qué datos estoy traspasando, con qué datos estoy quedando resguardado o no,
¿cierto? ¿En qué herramienta le estoy traspasando estos datos? Y la colaboración colectiva, que siempre la colaboración es clave en todos estos procesos y más en adaptación de tecnología, ¿ya? Porque uno cuando conversa con sus pares, cuando empieza a utilizar una herramienta, el par tiene otra experiencia y eso va nutriendo un poco una experiencia colectiva del uso de herramientas de inteligencia artificial. ¿Bien? Así que los invitamos a colaborar para el 2025. Ya les bajamos la forma de colaborar, pero aquí prácticamente cómo pueden colaborar el próximo año. Bueno, unirse en los conversatorios, generar contenido ahí, los contenidos, cápsulas, guías, compartir sus buenas prácticas docentes, ya que después van a ser bajadas, construidas en una web, en un producto digital, crear una experiencia de aprendizaje, ¿ya? Si ustedes ya quieren implementar, quieren experimentar, quizá podemos testear experiencias de aprendizaje, podemos validarla, dejar la evidencia, compartirla en este recurso digital que va a quedar disponible. Y quizás los que ya estén un poco más avanzados, los invito también a desarrollar un producto digital, ya que lo vamos a dejar disponible para el 2025, ¿cierto? A mediados de 2025 ya vamos a estar trabajando en esto. Así que los quiero dejar a todos invitados a que se sumen, ¿ya? Y que la experiencia de integrar la inteligencia artificial en la Escuela de Diseño sea colaborativa, ¿bien? Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en este lanzamiento. Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias.